Amigos y hermanos, un saludo muy especial para ustedes en este día para llevar a cabo la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la santidad. Muy poco se habla hoy día de la santidad. Sabemos que nosotros o los seres humanos, las personas, cuando aceptan a Cristo, reconocen sus pecados, los reciben en su corazón, nacen de nuevo, en ese momento somos salvos. La salvación es instantánea. La salvación no es progresiva, es instantánea. Es como el nuevo nacimiento. Cuando se nace, se nace. O cuando se muere, se muere. Así es la salvación. En este caso es instantánea cuando nosotros, o mejor, cuando Cristo entra en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Salvador. Él nos hace nacer de nuevo, somos salvos. Pero la santidad sí no es instantánea. La santidad es el progreso de vida en comunión con Dios. Ese es progresivo. El comportamiento, el aprendizaje de las cosas de Dios, el conocer a Dios, el conocer su voluntad, el conocer su palabra, todo esto es progresivo. Uno no se hace líder espiritual de la noche a la mañana. No puede ser perfecto, pero sí está en el camino de la perfección. Por eso el apóstol, escritor de la carta a los Hebreos, dice algo muy interesante. Dice en el capítulo 12 y el versículo 14: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Este es un asunto serio. No se puede vivir como cristianos de cualquier manera. Es necesario saber qué es la santidad, andar en ese proceso progresivo de la santidad, como dice el Evangelio, perseverando hasta el fin, porque quienes lo hagan serán salvos. El que persevere hasta el fin será salvo. La santidad es progresiva. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y qué es santidad? Santidad tiene que ver con la palabra santo, comenzando porque Dios es santo. Y la Biblia habla de que Dios es santo, santo, santo. Es decir, 3 veces santo. Por eso Dios es Dios. Ahora bien, cuando nosotros definimos, la definición de santo o de santidad tiene 2 aspectos principales. Número 1 es ser apartado, separado o consagrado a Dios. Eso es la primera connotación de santo o de vivir en santidad. Separado, consagrado y apartado para Dios. El segundo concepto es acerca de la transformación ética y religiosa en relación con Dios para vivir en limpieza y purificación de vida. Entonces, ese es un proceso para nosotros relacionarnos con Dios y poderlo conocer a Él, conocer su palabra, y muchas cosas se hace progresivamente. Y nosotros tenemos que aprender a vivir así, porque si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. En el libro de Levíticos habla de la santidad de Dios, que Dios es santo. Y el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, nos dejó algo muy interesante. Y allí el apóstol nos habla más o menos las mismas palabras de Levítico. Voy a leer en el capítulo 1 y voy a leer los versículos 14 al 16 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Escuchen esta palabra: vivan en santidad,
como aquel que los llamó es santo, ustedes sean santos. Apartados, consagrados para Dios. Por eso la vida cristiana es diferente a un cambio de religión. Usted puede cambiar de religión, puede cambiar de iglesia, de irse una a otra. Eso no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Lo que importa aquí es ser consagrados a Dios, vivir conforme a su voluntad, hacer lo que Dios nos manda hacer. Es sencillo, está escrito en su palabra. Ahí lo podemos saber todo. Cuando leemos la Biblia, tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso lo debemos hacer porque Dios ama a los que le obedecen su palabra. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Josué, el capítulo 1, cuando Dios le está haciendo recomendaciones a Josué acerca de gobernar al pueblo de Israel, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave de la vida victoriosa: andar conforme a la palabra del Señor, vivirla, meditarla, dice de día y de noche, conforme a la palabra. Y eso hace que Dios nos bendiga y que nosotros podamos ser prosperados. Dice, todo te saldrá bien. Si entendemos nosotros esta gran verdad, a partir de hoy usted procurará ser santo como Dios es santo, viviendo apartado del pecado, de los vicios, de cualquier contaminación. Y eso hace que nuestra vida ande o viva o se relacione con Dios de una manera completa. Aunque nosotros somos imperfectos, Dios desea que nosotros caminemos en el camino de la perfección, porque es cuando Dios nos recomienda a vivir con una mente renovada para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra, vivir su palabra y nosotros amar lo que Dios quiere que amemos. A Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos, viviendo en santidad, en comunión con Dios y apartados del pecado y de la mundanalidad. Que Dios nos ayude a vivir en santidad, haciendo morir en nosotros las obras de la carne y viviendo para Dios conforme a su Santo Espíritu. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Que podamos seguir disfrutando de las bendiciones del Señor.